Iba de camino a la casa de mi hija para cenar con ella y los niños. Imaginaba una velada tranquila, llena de risas, cuando de pronto recibí un mensaje de mi abogado: «Llámame con urgencia». Sentí un golpe en el pecho. Marqué de inmediato y lo que me reveló sobre mi hija me dejó helado. No creerías lo que quería hacer. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en tu país. Yo tenía todavía los reportes trimestrales sobre el escritorio cuando vibró el celular. La pantalla mostraba el nombre de Gabriel. «Llámame ya. Es una emergencia con Clara». El bolígrafo se me escapó de la mano. 3 décadas levantando Industrias Salvatierra y jamás había visto a Gabriel Luna escribir la palabra emergencia por algo familiar. Marqué antes de que se apagara la pantalla. «Dime, Gabriel». Su voz sonaba como acero. «Necesito advertirte. Clara presentó una demanda. Quiere que te declaren incapaz de dirigir Industrias Salvatierra». Las palabras fueron como un balde de agua helada. «¿Qué dices? Eso es imposible. Es mi hija y tiene un grupo de accionistas. Afirman que has perdido capacidad por inestabilidad emocional». Me dejé caer en la silla. A través de las ventanas de piso a techo, la silueta de Ciudad de México se volvió borrosa. Era la misma vista que había contemplado durante años mientras construía esta empresa pensando en ella. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia es en una semana. Debemos movernos ya. La boca se me secó. Una semana. Eso significa que ella lo preparó desde hace meses. La documentación es extensa. Estados financieros que muestran decisiones erráticas. Testimonios de reuniones de consejo. Me levanté y empecé a caminar entre el escritorio y la ventana. La lluvia corría por el vidrio como lágrimas que yo no podía soltar. ¿Qué testimonios dicen que hubo arrebatos emocionales, decisiones estratégicas cuestionables? Te están pintando como a un hombre que pierde el control. Eso es absurdo, pero aún mientras lo decía, la duda me atravesó. ¿Había mostrado demasiada pasión en las últimas juntas? ¿Defendí con demasiada fuerza viejas estrategias? «Lo sé», dijo él, «pero tienen papeles muchos». De pronto la oficina se me hizo pequeña. Los premios en la pared, las fotos de inauguraciones. Todo parecía inútil si mi propia hija quería arrebatarme lo que construí. ¿Quién más sabe? Por ahora el caso está sellado, pero ella ya convenció a varios accionistas: Jorge Medina, Patricia Cordero y otros 3. Mañana se reúnen. Apreté más fuerte el teléfono. Clara los había seducido con promesas de dividendos más altos bajo un nuevo liderazgo. Su liderazgo. Esa traición dolía más que cualquier pérdida financiera. Mi hija brillante y ambiciosa, a la que yo había preparado para heredar la compañía. Pero no así. Nunca de esta manera. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Registros financieros, informes médicos que prueben tu capacidad, testigos de tu carácter. Debemos levantar una defensa desde cero en 7 días. Cerré los ojos. Apenas 2 días atrás pensaba anunciar su ascenso a directora general en menos de un año. Y ahora ella intentaba destruirme. ¿Sigues ahí?, preguntó Gabriel. Aquí estoy. Mi voz me sonaba extraña. Agenda lo que haga falta. Cancelaré todo. Bien, y no la enfrentes todavía. Primero debemos conocer su estrategia. Cuando colgué, me quedé en la penumbra creciente. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, pero el calor había abandonado la sala. Y mi vida. Recogí mis cosas mecánicamente, saco, maletín, llaves. La misma rutina de 30 años, pero ahora todo había cambiado con una sola llamada. El elevador bajó en silencio. Al llegar al estacionamiento, mis piernas apenas respondían. Me quedé dentro del coche 10 minutos, las manos en el volante, intentando entenderlo. Esa noche, Clara estaría cenando con su familia como cada semana. Debía ir y fingir que nada pasaba. Solo imaginarme sentado frente a ella, hablando de banalidades mientras planeaba mi destrucción. Era insoportable. Quizá necesitaba ver su rostro, descifrar sus gestos, intentar comprender en qué se había convertido mi hija. Encendí el motor y me lancé al tráfico nocturno de Ciudad de México rumbo a Coyoacán, buscando unas respuestas que tal vez no quería encontrar. La puerta de Clara se abrió antes de que pudiera tocar.
Ella apareció con un suéter color crema, la sonrisa perfectamente medida. Papá justo a tiempo. Su abrazo se sintió ensayado. «Pasa, anda. Está helado allá afuera», comentó mientras yo buscaba alguna grieta en la máscara de su expresión. No encontré ninguna. «Valeria ha preguntado por su abuelo todo el día», añadió Clara, conduciéndome hacia el recibidor. «Te hizo otro dibujo. La casa olía a pollo asado. Y a mentiras». La seguí hasta la cocina abierta donde Esteban estaba acomodando los platos en la mesa. Levantó la mirada con cierta inquietud. «Don Julián, qué gusto verlo». Su apretón de manos duró demasiado. «Le ofrezco algo de tomar». «Un vino, por...» «Algo más fuerte». «Un vino está bien». Observé a Clara moverse por la cocina rápida, precisa, con el mismo control que desplegaba en las juntas del consejo. Entonces entró Valeria con su overol manchado de pintura. «Abuelo», la levanté con facilidad, agradecido por sentir algo genuino en esa casa llena de apariencias. «¿Y qué es eso que escuché de un dibujo es de nosotros en la oficina? Mira, ahí estás tú en tu escritorio grande y ahí yo en la silla que da vueltas». Me extendió una hoja con figuras de palitos coloreadas en tonos parecidos al logotipo de Industrias Salvatierra. Inocente, confiada. Todo lo contrario a su madre. «Es precioso, cariño». Le besé la frente notando a Clara observándonos. Algo se le escapó en la mirada. «Culpa», calculó. «Valeria, ve a lavarte las manos para cenar», intervino Esteban con una voz demasiado animada. Clara se movía entre la estufa y la encimera con la eficiencia de siempre. «Papá, te noto cansado. Deberías descansar más». La pregunta venía cargada. La miré directo a los ojos. «El trabajo me mantiene despierto. Por cierto, ¿cómo va todo en el departamento de finanzas?». Ella se detuvo con la cuchara de madera en el aire. «Prefiero no hablar de trabajo en la mesa». «¿Desde cuándo?», pregunté con ligereza. «Si siempre te encanta hablar de las proyecciones trimestrales, no esta noche». Se giró de nuevo hacia la estufa. «El tiempo en familia es sagrado, sagrado como la lealtad solía ser». Esteban aclaró la garganta. «Valeria hizo ese dibujo en su clase de arte hoy. Está entusiasmada con volver a la oficina. Quizá la próxima semana», dije preguntándome si todavía tendría oficina la próxima semana. La niña subió a su silla. «Abuelo, ¿me cuentas la historia de la primera computadora? ¿Cuál de todas, cariño, cuando construiste la empresa en el garaje?» Miré a Clara. Ella rebanaba el pollo con precisión quirúrgica. «Eso fue antes de que tu mamá naciera. Solo teníamos ideas y determinación». «Y la abuela Elena ayudó», intervino Valeria. El cuchillo de Clara se detuvo. Sus hombros se tensaron. Sí, dije en voz baja. La abuela Elena ayudó en todo. El silencio se estiró hasta que Esteban encendió música de fondo, algo clásico y seguro. La cena continuó con una normalidad artificial. Valeria charlaba sobre el preescolar. Esteban hablaba de su último proyecto de arquitectura. Clara hacía preguntas educadas sobre mi salud, mis sueños y estaba comiendo bien. Cada palabra me sonaba a reconocimiento encubierto. «El pollo está excelente», comenté. «Receta de mamá», respondió Clara con un matiz en la voz. Ella siempre decía que cocinar era cuestión de amor, no de perfección. Otra frase cargada. Elena solía repetirlo para convencerme de pasar menos horas en la oficina. Era sabia en muchas cosas. Sí lo era. El tenedor de Clara chocó contra el plato. Ella sabía de prioridades. La acusación quedó suspendida en el aire. Valeria nos miraba captando el subtexto. «Abuelo, ¿por qué estás triste?». De la boca de los niños sale la verdad. «No estoy triste, cariño. Solo pensaba en cuánto disfruto nuestras cenas en familia». Los ojos de Clara se encontraron con los míos. Por un instante vi a la niña que se quedaba junto a la ventana esperando a que yo regresara del trabajo. Pero el instante se desvaneció. «¿Más vino?», preguntó Esteban, ya con la botella en la mano. La velada avanzaba con lentitud. «Un postre, un café». Valeria me enseñaba sus últimos dibujos, ritos familiares que escondían una traición extraordinaria. Al final me levanté. «Gracias por la cena. Como siempre estuvo perfecta». Clara me acompañó hasta la puerta. «Papá, ¿seguro que estás bien? Te noto diferente esta noche».
La observé con detenimiento. Su preocupación parecía real. Quizás lo era. Tal vez se había convencido a sí misma de que lo hacía por mi bien. Estoy bien, hija. Solo pensaba en lo mucho que significa Salvatierra para mí, para nuestra familia. Algo cambió en su expresión, una guardia levantada de golpe. Maneja con cuidado. Las calles están resbalosas esta noche. La besé en la mejilla. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó hacia mí. Buenas noches, Clara. Buenas noches, papá. La puerta se cerró con un leve clic. Permanecí en los escalones sintiendo cómo la lluvia volvía a caer. A través de la ventana la vi recoger los platos moviéndose con precisión sin pausa planificando mi destrucción. Me estacioné más tarde frente al lago de Chapultepec, las luces de la ciudad reflejándose en el agua negra. Las manos me temblaban cuando marqué de nuevo a Gabriel. ¿Cómo fue la cena, don Julián, como una obra de teatro? Sabe fingir preocupación mientras me clava el puñal por la espalda. La lluvia golpeaba el parabrisas. Cuénteme todo. Lleva 6 meses preparándose. Tiene registros de supuestos arrebatos míos en las juntas. ¿Qué arrebatos?, protesté. Siempre me he controlado. En la reunión de la adquisición de los Andrade cuando rechazó su oferta ridícula. Según ella, levantó demasiado la voz. Lo registró como un arranque irracional, un enojo que ponía en riesgo las relaciones de la empresa. Recordé aquella reunión. Había sido pasión, no ira. Era distinto. ¿Qué más? Decisiones financieras. Ella las ha etiquetado como sentimientos sobre estrategia, la alianza con la fundación de Elena, el programa de retención de empleados, cosas que costaban dinero pero que no generaban ganancias inmediatas. Sentí un nudo en la garganta. Esas fueron buenas decisiones. Lo sé, pero ella las presenta como elecciones emocionales no lógicas. Encendí el coche necesitando moverme. ¿Cuál es el plazo? La audiencia es el próximo viernes. Si gana, obtiene control temporal, mientras usted pasa por una evaluación psicológica. Y si me niego, los accionistas igual pueden votar su destitución. Ella ya tiene suficiente apoyo. Conduje por las calles vacías intentando asimilar el alcance de la traición. No solo me atacaba a mí, sino que desmantelaba pieza por pieza todo lo que había construido. Al llegar a casa, subí a mi despacho. 30 años de recuerdos adornaban las paredes, premios, fotografías, reliquias de una vida de éxitos. Abrí la caja fuerte y saqué las cartas de Elena, las que escribió en sus últimos meses cuando ya sabía que se iba. En ellas me advertía sobre mis prioridades. Te necesitamos más a ti que a la empresa. Ella piensa que no la quieres. Entonces desestimé las preocupaciones de Elena. Clara era exitosa, independiente, brillante. ¿Cómo podía dudar de mi amor? Pero al parecer la duda había fermentado en algo más oscuro. Encontré la carpeta marcada como Clara. Archivos personales, boletas escolares, fotografías en eventos de la empresa, siempre a mi lado, orgullosa, entusiasta. ¿Cuándo se había convertido ese orgullo en resentimiento? El ordenador sonó con un correo cifrado de Gabriel. Documentos legales. La denuncia formal de Clara densa en acusaciones y recomendaciones médicas. El sujeto muestra creciente volatilidad emocional y apego a prácticas empresariales obsoletas. Su negativa a aceptar estrategias corporativas modernas sugiere una disminución en la flexibilidad cognitiva consistente con demencia temprana o depresión tras la pérdida de la esposa. Depresión tras la pérdida de la esposa. Usaban la muerte de Elena en mi contra. Usaban mi duelo como prueba de incapacidad. Me serví 3 dedos de whisky y seguí leyendo. Testigos de carácter dispuestos a declarar sobre mi supuesto mal juicio. Analistas financieros que argumentarían que mis decisiones eran emocionales. Médicos listos para sugerir que necesitaba una intervención compasiva. Una demolición total de mi carácter disfrazada de preocupación por mi bienestar. Su brillantez era innegable y dolorosa. Cerré la computadora de golpe y me quedé en la oscuridad. La lluvia seguía golpeando los ventanales. La casa se sentía enorme y vacía. La fotografía de Elena me observaba desde el escritorio. Ella siempre supo que este día llegaría. Trató de evitarlo. No entiende por qué amas más a la empresa que a ella. Pero no era cierto. Yo no amaba más a la empresa.
La había construido por ella por el futuro de nuestra familia. Cada desvelo, cada cena perdida, cada sacrificio había sido por ellos. De algún modo no supe comunicarlo. Fallé en mostrarle a Clara que mi ambición era amor expresado en el único idioma que conocía. Ahora ella hablaba otro idioma, el de la guerra corporativa, y lo dominaba demasiado bien. Tomé el teléfono y empecé a escribir notas. Nombres de aliados posibles, estrategias, maneras de demostrar mi competencia y desarmar su caso. Si Clara quería una guerra, la tendría. Pero había subestimado a su rival. Yo no había levantado Industrias Salvatierra rindiéndome ante fuerzas superiores, sino pensando mejor que ellas. Aunque faltaban horas para el amanecer, sentí algo despertar en mí, no solo rabia o dolor, sino estrategia a propósito. Mi propia hija había declarado la guerra contra todo lo que yo era y había construido. Era momento de recordarle quién le enseñó a luchar. El ascensor subía hacia el piso de Ernesto con precisión calculada. Apreté el maletín con 2 semanas de pruebas. Era hora de dejar de jugar a la defensa. La oficina de esquina de Ernesto Calderón estaba en el mismo edificio que la mía, 3 pisos abajo. La misma vista hacia Chapultepec, pero otra forma de ver las cosas. Su asistente me hizo pasar. «Lo está esperando, señor Salvatierra». Ernesto levantó la vista de los reportes trimestrales, las gafas de lectura en la punta de la nariz. 60 años de amistad en esos ojos azules tan familiares. Julián, justo a tiempo, estaba revisando que necesitamos hablar. Dejé el maletín sobre la mesa de juntas con un golpe seco. «Cierra la puerta». Algo en mi voz lo hizo moverse rápido. La puerta se cerró con un clic. ¿Qué sucede? Clara está intentando que me declaren incapaz. El rostro de Ernesto pasó por 3 expresiones en segundos: confusión, incredulidad, preocupación. Eso es imposible. Abrí el maletín. Los documentos legales se desplegaron sobre la mesa pulida como planes de batalla. Presentó la demanda hace 2 semanas. Quiere el control temporal mientras me someten a una evaluación psicológica. Ernesto se hundió en su silla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba comprender el alcance primero. Saqué el análisis de accionistas. Mira esto. El documento mostraba nuestra base de inversionistas como si fuera un mapa militar. Verde para leales, rojo para los que Clara ya convenció, amarillo para los indecisos. Demasiado rojo. Medina ya está comprometido, dije. Y también Patricia Cordero, más otros 3. Ernesto repasó los nombres. Clara le prometió a Medina un aumento del 15% en dividendos. ¿Sobre qué base? Recortes de personal. Y habla de implementar inteligencia artificial y automatización. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Eso destruiría la cultura de empresa que construimos en 30 años. Pero los jóvenes accionistas no entienden eso. Solo ven números. Ernesto había estado monitoreando comunicaciones internas. Sus privilegios de cofundador incluían acceso a los correos corporativos. La información reunida dibujaba un panorama claro. Clara había sido meticulosa. A cada accionista lo abordó con promesas a la medida. A Medina le mostró proyecciones de ganancias. A Cordero, estudios de eficiencia. A otros discursos de modernización. Está vendiéndoles una fantasía, dije. Una fantasía rentable, contestó Ernesto. En la pantalla abrió cadenas de correos. Mira estas proyecciones de ingresos que está compartiendo. Las proyecciones eran agresivas y reales, basadas en despedir a la mitad de nuestro personal senior y en sustituir la atención al cliente con máquinas. Eso no es innovación, es vandalismo corporativo. Pero intenta explicarle eso a accionistas que solo ven cómo suben las acciones tecnológicas. Desplegué sobre la mesa los reportes financieros de los últimos 3 años: crecimiento estable, ganancias constantes, empleados satisfechos. Hemos promediado un 12% de crecimiento anual, dije. Nuestra tasa de retención es del 94%. Los índices de satisfacción del cliente están entre los mejores de la industria. Pero ella promete un 25% de crecimiento con su reestructuración estratégica. El término me revolvía el estómago. Reestructuración estratégica. Traducción: destruir vidas. ¿Y qué pasa con Medina?, pregunté. ¿Lo perdimos del todo? Ernesto se recargó en la silla.
Tal vez no. Respeta la estabilidad a largo plazo, pero teme quedarse fuera de la próxima gran ola. Entonces, recordémosle lo que les pasa a las empresas que persiguen cada moda. Saqué una carpeta marcada Análisis de la competencia. Mostraba compañías que habían seguido la estrategia preferida por Clara. La mayoría se había desplomado en menos de 5 años. ¿Recuerdas a Industrias Tecnoflujo? Ernesto asintió con gesto sombrío. Automatizaron todo. El valor de sus acciones se triplicó. Y después el servicio al cliente colapsó. Exacto. Ahora valen apenas un 20% de su máximo. Pasamos la siguiente hora trazando la estrategia. ¿Qué accionistas podían salvarse? ¿Qué pruebas los convencerían? ¿Cómo presentar nuestro caso sin parecer desesperados? Afuera la lluvia arreció. Febrero en la Ciudad de México significaba cielos grises interminables. Clima perfecto para una guerra corporativa. Hay algo más, dijo Ernesto en voz baja. Su representación legal. ¿Quién, Laura Blake? Gabriel me lo explicó. Es buena, muy agresiva. Convierte los juicios en teatro. Entonces le daremos un espectáculo mejor. La computadora de Ernesto sonó con un recordatorio. Junta del Consejo la próxima semana. Revisión rutinaria de trimestre. Ahí hará su jugada, dije. A menos que la hagamos antes nosotros. Cerré el maletín, pero dejé los documentos de análisis esparcidos sobre la mesa de Ernesto. Evidencia visual de nuestra campaña. Agenda una reunión con Medina, le ordené. Esta semana, almuerzo privado. ¿Y con qué enfoque? Con miedo. Muéstrale lo que ocurre con los inversionistas que apuestan contra un liderazgo probado. Ernesto ya buscaba en su teléfono. Jueves en Mortons del Centro. Perfecto. Terreno neutral. La tarde comenzaba a oscurecer. En 2 horas había pasado de víctima a general. Clara quería una guerra. La tendría. Pero había subestimado a su enemigo. Yo no construí Industrias Salvatierra rindiéndome ante fuerzas superiores, sino pensando mejor que ellas. La oficina de Gabriel Luna ocupaba el piso 20 de la Torre Colonia. Todo en caoba y cuero autoridad en cada rincón. Llegué 10 minutos antes con el maletín cargado de la información que Ernesto me había entregado. La recepcionista me ofreció café. Acepté. Sería una mañana larga. Don Julián. Gabriel apareció en el marco de la puerta de su despacho. Listo para la guerra, su sala de juntas se había convertido en un centro de mando. La demanda de Clara cubría una pared. Mis materiales de defensa ocupaban la otra. Entre ambas, espacio vacío esperando los planes de batalla. Muéstrame todo, dije. Gabriel levantó una carpeta gruesa. El expediente oficial. 47 páginas de acusaciones, pruebas y recomendaciones médicas. Pasé hojas y hojas de una disección quirúrgica de mi carácter. Cada defensa apasionada de los valores de la empresa convertida en inestabilidad emocional. Cada riesgo innovador transformado en juicio en declive. Afirma que has perdido contacto con la realidad del mercado. Nuestras ganancias crecieron un 12% el año pasado. Pero ella dice que fue gracias a sus iniciativas, no a las tuyas. Clásico reescribir la historia y ponerse como heroína. ¿Y qué hay de sus pruebas? Gabriel sacó otro montón de papeles. 6 meses de documentación, reuniones en las que supuestamente mostraste reacciones emocionales inapropiadas, decisiones financieras que ella etiqueta como sentimientos sobre estrategia, la adquisición con los Andrade, la alianza con la fundación de Elena, el programa de retención de empleados. Todas buenas decisiones. Todas mis decisiones rentables a largo plazo eran reducidas en su demanda a simples muestras de debilidad emocional. Y luego estaba su abogada, Laura Blake. El gesto de Gabriel se ensombreció. 38 victorias en 42 audiencias de competencia. Se especializa en disputas de empresas familiares. Sabe cómo convertir a padres amorosos en patriarcas en decadencia. Observé la foto de Blake en la computadora de Gabriel. Rasgos duros, sonrisa depredadora. Una mujer que había construido su carrera sobre la destrucción de legados familiares. Laura Blake es conocida por transformar las audiencias en teatro.
Entonces escribiremos un guión mejor, respondió Gabriel sacando nuestra estrategia de defensa, testigos de carácter, pruebas financieras, evaluaciones médicas que demostraban mi lucidez. He programado evaluaciones cognitivas con 3 médicos independientes. Análisis de sangre, examen psicológico, chequeo físico completo. Es excesivo, pero necesario. Blake cuestionará tu capacidad desde todos los ángulos. La ironía era amarga. A mis 62 años estaba más lúcido que muchos hombres de la mitad de mi edad. Pero Clara había convertido mi duelo por la muerte de Elena en un arma. Afirmaba que sufría un trauma diferido, un deterioro emocional tras la pérdida de mi esposa reflejado en malos juicios empresariales y mayor volatilidad. Usar el recuerdo de Elena contra mí. La frialdad era impresionante. Y nuestra contraestrategia, por primera vez en la mañana, Gabriel sonrió. Convertir su mayor fortaleza en su debilidad. Extendió nuestras pruebas, promesas irreales que Clara había hecho a los accionistas, proyecciones financieras imposibles, cadenas de correos que mostraban su campaña de engaño de 6 meses. ¿Y contra qué demandaremos nosotros? Incumplimiento de deber fiduciario, conspiración para defraudar a los accionistas e infligir intencionalmente angustia emocional. El último cargo sonaba personal. Lo era. Funcionará. La obligará a defender sus propias acciones en vez de solo atacar las tuyas. Gabriel me mostró un documento formal, nuestra contrademanda. 23 páginas de acusaciones legales envueltas en jerga corporativa. Se pondrá furiosa. Bien, la gente furiosa comete errores. Firmé con la mano firme. Ya no había temblores, solo una fría determinación. ¿Cuándo la presentamos? Hoy mismo. Blake la tendrá en su escritorio antes de las 5. Afuera la lluvia se había convertido en aguanieve. Febrero en la Ciudad de México siempre era duro, clima perfecto para una guerra legal. Una cosa más, añadió Gabriel. La fecha de la audiencia 15 de marzo. 3 semanas. Calculé rápido. Tiempo suficiente para preparar testigos si nos movíamos con velocidad. En ese momento la asistente de Gabriel golpeó suavemente la puerta. Disculpe. El señor Calderón ya llegó para la cita de las 11:30. Ernesto entró con su propio maletín. La alianza se estaba ampliando. Caballeros, dijo, listos para salvar nuestra empresa. Los 3 nos quedamos alrededor de la mesa de juntas contemplando las pruebas de la traición familiar desplegadas sobre la caoba brillante. Clara quería jugar a los litigios, dije. Ahora aprenderá las reglas. Afuera la silueta de la ciudad se desdibujaba entre la neblina gris. Pero dentro de esa sala la claridad se cristalizaba. La guerra había sido declarada. Posiciones tomadas. Era hora de recordarle a mi hija quién le enseñó a pelear. Llegué 15 minutos antes eligiendo una mesa junto a la ventana con vista al caos controlado del mercado. Marzo traía un atisbo de primavera, vendedores ofreciendo flores tempranas bajo un cielo encapotado. El café estaba amargo apropiado. Clara apareció puntual, vestida con un traje de corte gris carbón, blindada para la batalla. Observó el café antes de acercarse calculando salidas y testigos. Papá. Se sentó frente a mí manteniendo distancia. Gracias por venir. Tu mensaje decía que era importante. Estudié su rostro. Se veía cansada, más delgada que en nuestra última cena. Cargar con el peso de la mentira no era fácil ni siquiera para ella. Y Valeria bien. Pregunta por ti. Las palabras traían una acusación implícita. Yo era el abuelo ausente, el padre que siempre trabajaba, el hombre que había elegido la empresa sobre la familia. Y Esteban ocupado con sus proyectos. Su voz sonaba neutral, medida. Bailábamos alrededor de la verdadera conversación. 2 combatientes tanteando defensas antes de entrar en combate. Clara. ¿Por qué no viniste a mí directamente? Algo titiló en su mirada. Sorpresa, culpa. Pero siguió sosteniendo la mentira. Hablé de mis preocupaciones, de mis ideas para la empresa, de mis planes. Cuando lo intentaba, tú siempre estabas ocupado con la compañía. Ahí estaba el núcleo de todo. Yo construí esto para ti. Su risa fue amarga. No, papá, lo construiste para ti. Yo solo era un adorno. La acusación me golpeó como un puñetazo. Eso no es verdad, ¿verdad?
Ella se inclinó hacia adelante dejando escapar la rabia contenida. Cada cena familiar interrumpida por llamadas de negocios. Cada vacaciones cortadas por juntas. Cada obra escolar a la que no fuiste porque había una presentación ante el consejo. Los recuerdos me inundaron. El rostro decepcionado de Elena. La resignación de Clara cuando no pude asistir a su graduación universitaria. Yo estaba proveyendo para nuestra familia. No estabas alimentando tu ego. El silencio se alargó. Afuera los vendedores del mercado anunciaban sus precios. La vida seguía como si nada mientras nosotros diseccionábamos 35 años de heridas acumuladas. Quiero modernizar la empresa, pero bloqueas todas mis iniciativas. Quiero preservar lo que funciona. Lo que funciona, su voz se elevó. Papá, nos estamos quedando atrás. Las tecnológicas nos superan. Nuestros sistemas son viejos. Nuestros métodos son anticuados. Nuestros métodos construyeron algo duradero. Algo que se está muriendo. Sacó su teléfono y me mostró proyecciones de la industria, gráficos y tablas que pintaban a Industrias Salvatierra como un dinosaurio en vías de extinción. La automatización podría aumentar nuestra eficiencia un 40%. La implementación de IA reduciría los costos a la mitad. El trabajo remoto nos permitiría contratar talento global y eliminar a la mitad de la plantilla. Reestructurar, ¿quieres decir destruir? Estás hablando de arrasar con vidas, con familias, con personas que nos han dado décadas de lealtad. Su mandíbula se endureció. Los negocios no son sobre lealtad, papá, son sobre resultados. ¿Cuándo te volviste tan fría? Cuando entendí que los sentimientos no pagan dividendos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla. No era mi hija la que hablaba, era alguien más. ¿Quién te enseñó eso tú? Clavó sus ojos en los míos. Cada vez que elegiste la empresa sobre nosotros, cada vez que demostraste que el éxito valía más que las personas, sentí algo romperse en mi pecho. No era ira ni traición, era comprensión. Nunca quisiste muchas cosas, papá. Pero las intenciones no cambian los resultados. Guardó su teléfono y su bolso. Se levantó. La miré y vi los ojos de Elena en el rostro de una desconocida. Ya no soy la niña que te esperaba junto a la ventana. No necesito tu aprobación, no necesito tu permiso y no necesito tu empresa. Pero la quieres, la quiero salvar de ti. Se giró hacia la salida, sus tacones resonando contra el suelo de madera. En la puerta se detuvo, dale mi cariño a Valeria, y se marchó perdiéndose entre la multitud del mercado. Me quedé solo con un café frío y un entendimiento aún más helado. Mi hija no solo quería arrebatarme la empresa, quería vengarse de 35 años de lo que veía como abandono. Y tal vez tenía razón. Los escalones del tribunal estaban resbalosos con la lluvia de la mañana. Subí despacio, maletín en mano, mientras el equipo legal de Clara se alineaba como depredadores. En el centro, Laura Blake con un traje impecable que brillaba bajo el cielo gris. Clara vestía de azul marino, conservadora competente. La hija ejemplar protegiendo los bienes familiares de un patriarca en declive. No cruzó su mirada con la mía. Dentro la sala zumbaba con una energía contenida. Accionistas llenaban las bancas. Periodistas de negocios, abogados curiosos atraídos por un drama familiar expuesto en público. Gabriel me tocó el brazo. Recuerde, manténgase calmado. Responda con claridad. El juez Harrison llamó al orden. 70 años, cabello plateado, fama de no tolerar tonterías. Caso número 2025-3147. Salvatierra contra Industrias Salvatierra S.A. Laura Blake se levantó como una serpiente lista para atacar. Su señoría, este caso trata de un directivo envejecido cuyo juicio se ha visto comprometido por el duelo y la terquedad. Caminó hacia el estrado del jurado gesticulando con elegancia como si el derecho fuera un espectáculo. El señor Salvatierra ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. En la pantalla comenzaron a desfilar documentos, gráficas financieras, transcripciones de juntas, 6 meses de pruebas seleccionadas con bisturí. La demandante, la señora Clara Salvatierra de Miller, solicita la tutela temporal para proteger la empresa que su propio padre construyó de sus capacidades en decadencia.
La voz de Blake recorría la sala como veneno recubierto de miel profesional persuasiva letal. Y entonces mi hija tomó el estrado. Mi Clara, mi brillante, ambiciosa hija jurando decir la verdad para destruirme. Señora Salvatierra Miller, empezó Blake con suavidad. ¿Podría describir el comportamiento reciente de su padre? Mi padre seguía por las emociones, no por la lógica empresarial. La voz de Clara se mantuvo firme. Toma decisiones basadas en sentimientos personales en lugar de datos financieros. Puede dar ejemplos. La alianza benéfica con la fundación de mi madre. Nos cuesta $200,000 al año sin retorno medible. Cuando sugerí redirigir esos fondos, él se alteró. Alterado. El recuerdo de Elena reducido a una partida de contabilidad. Y sobre la planificación estratégica. Se niega a considerar la automatización o la integración de inteligencia artificial. Afirma que destruiría la cultura de la empresa. Mientras tanto, nuestros competidores ganan mercado gracias a los avances tecnológicos. Blake asintió con gesto compasivo. ¿Cómo ha afectado esto al desempeño de la compañía? Estamos estancados. El crecimiento se ha frenado. Las métricas de eficiencia están por debajo de los estándares de la industria. Mentiras envueltas en medias verdades. Nuestro crecimiento era constante, sostenible. Nuestros empleados eran leales porque los tratábamos como personas, no como recursos. En su opinión profesional, ¿qué necesita la empresa? Un liderazgo renovado, estrategias modernas, enfocarse en las utilidades más que en los sentimientos. Las palabras me golpearon como puños. Esa no era mi hija hablando, era otra persona. El contrainterrogatorio de Gabriel fue quirúrgico. Señora Salvatierra Miller, ¿cuál fue el margen de utilidad de Industrias Salvatierra el último trimestre? 12%, y el anterior 11.7%. Así que bajo el liderazgo supuestamente incompetente de su padre, las utilidades han aumentado. Las fluctuaciones a corto plazo no indican viabilidad a largo plazo. ¿Qué hay de la retención de empleados? 94% anual. Y el promedio de la industria, un 67%. Entonces, su padre mantiene una satisfacción laboral superior al promedio mientras incrementa utilidades. La retención también puede indicar resistencia al cambio. Gabriel sonrió con frialdad. «Oh, liderazgo excepcional». Objeción, intervino Blake. «Se sostiene», respondió el juez Harrison, «pero el daño ya estaba hecho». Después declaró Jorge Medina. «Claro, directo, enfocado en utilidades. Necesitamos un liderazgo que priorice el valor de los accionistas. La señora Salvatierra entiende la realidad del negocio moderno». Cuando terminó la sesión de la mañana me sentía exhausto. Escuchar a tu hija diseccionar tu competencia en público exigía una fuerza que no sabía que tenía. Gabriel me apretó el hombro. Fase 1 completada. Mañana contraatacamos. Afuera la lluvia primaveral seguía cayendo. Clara pasó frente a mí sin mirarme, rodeada de su equipo legal. Mi niña, la que antes me esperaba junto a la ventana, ahora deseaba que desapareciera. Mi asistente llamó suavemente a la puerta. «Señor Salvatierra, hay algo que debe ver». Sara dejó una carpeta sobre mi escritorio marcada «Comunicaciones de empleados», confidencial. Su rostro era sombrío. Clara ha estado realizando reuniones privadas prometiendo aumentos salariales que nos llevarían a la quiebra. Abrí la carpeta. Transcripciones de juntas, cadenas de correos. 6 semanas de promesas secretas a empleados clave, aumentos del 20% para ingeniería, 30% para jefes de departamento, opciones de acciones que no existían. ¿De dónde sacaste esto? La gente habla. Don Julián, respondió Sara. Sobre todo cuando las promesas suenan demasiado buenas para ser verdad. Estaba leyendo lo peor de los documentos cuando entró Ernesto Calderón. Su expresión coincidía con la de ella. «Tenemos un problema, Julián». Dejó su maletín sobre la mesa de juntas con un golpe seco. «Clara está buscando nuevos accionistas, fondos de pensiones, grupos de inversión. Los convence pintándote como un obstáculo para un crecimiento explosivo». Ernesto sacó correos impresos. Les promete a los empleados aumentos de sueldo del 20%. ¿Basados en qué?
En magia les dice que la automatización reducirá los costos tanto que esos incrementos serán inevitables. Las matemáticas eran imposibles. Ni siquiera con una automatización total se generaría suficiente ahorro para sostener tales promesas. Eso es fraude. Y hay más. Ernesto encendió su computadora portátil. En la pantalla apareció la fotografía profesional de Laura Blake, adjunta a un artículo de prensa. Fue sancionada por el Colegio de Abogados hace 2 años. Subornó a un testigo en un caso similar. La suspendieron temporalmente. En ese momento sonó mi teléfono. El número de Gabriel Luna. Julián, tengo pruebas de que Laura Blake violó normas éticas. ¿Qué tipo de pruebas preparó el testimonio de Clara? Le dijo exactamente qué decir y cómo formular las acusaciones. Eso es manipulación de testigos. Las piezas empezaban a encajar. La actuación impecable de Clara no había sido confianza natural. Había sido un guión. Más importante aún, continuó Gabriel. Encontré irregularidades financieras en la gestión de cuentas de Clara. ¿Qué irregularidades trasladó fondos entre cuentas sin tu consentimiento? 3 ocasiones distintas. Total $847,000. El número me cayó como agua helada. ¿Para qué honorarios legales, pagos a consultores, gastos de campaña para su intento de tomar el control? Miré a Ernesto. Su rostro confirmaba que también lo estaba escuchando. Eso es desfalco. Técnicamente uso no autorizado de fondos corporativos, pero sí es un delito. Ernesto se inclinó hacia adelante. Esto puede cambiar el rumbo del caso. Más que cambiarlo, dije con amargura. Puede destruirla. La ironía dolía. Mi hija quería demostrar mi incompetencia exhibiendo su propia estupidez criminal. Me acerqué a la ventana observando el horizonte de la Ciudad de México, la urbe donde lo había construido todo, donde Elena había vivido y muerto, donde nuestra familia se había levantado y fracturado. Gabriel, ¿cómo presentamos esto con cuidado? No queremos parecer vengativos, sino competentes. Y las violaciones éticas de Blake, presentaré una queja formal al Colegio de Abogados, y al mismo tiempo entregaremos las pruebas al juez. Ernesto ya estaba organizando los documentos sobre la mesa de mi despacho, registros financieros, comunicaciones de empleados, cadenas de correos mostrando las mentiras de Clara. La pregunta es el momento, dije. La próxima audiencia es el lunes. Blake esperará que sigamos a la defensiva. En cambio, vamos a atacar. Mis ojos repasaron las pruebas esparcidas por mi oficina. 30 años de levantar una compañía y mi hija intentaba arrasarlo todo con 6 meses de mentiras. Pero las mentiras siempre terminan saliendo a la luz. Agenda reunión con nuestros testigos de carácter. Quiero que estén listos para un contrainterrogatorio agresivo. Ernesto asintió. Ya está hecho. Patricia de contabilidad y David de ingeniería. Ellos testificarán sobre tu competencia y sobre las falsedades de ella. Y los empleados a los que hizo promesas, la mayoría está confundida. Le creyeron. Pero los números no cuadran. La luz de la tarde entraba inclinada por las ventanas de mi oficina. Abril en esta ciudad podía ser hermoso cuando la lluvia se detenía. Me iré temprano a casa, dije. Planifiquemos nuestra presentación esta noche, dijo Ernesto Calderón mientras recogía sus documentos. Tenemos suficiente munición para hundir un barco de guerra. Esperemos poder apuntar con precisión, respondí. Cuando se marcharon, me quedé solo en mi oficina. El silencio ya no se sentía vacío, sino enfocado. Mañana recordaríamos a todos quién había levantado Industrias Salvatierra y por qué merecía algo mejor que las ambiciones desesperadas de mi hija. El tribunal se sentía distinto esta vez. La tensión chisporroteaba en el aire como electricidad mientras todas las partes se acomodaban. Clara estaba junto a Blake confiada tras su actuación anterior. No sabían lo que se avecinaba. El juez Harrison llamó al orden. «Señor Luna, puede presentar pruebas adicionales». Gabriel se levantó despacio, deliberado como un depredador que acaba de encontrar a su presa herida. Su señoría, la demandante, realizó operaciones financieras no autorizadas. Blake se puso de pie como un resorte. Objeción. Esto se sale del marco del caso. Denegada. Continúe, señor Luna. Gabriel avanzó hacia la mesa de pruebas como un cirujano eligiendo sus instrumentos.
Durante el proceso de descubrimiento encontramos 3 transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas. Total $847,000. El número resonó en toda la sala. El rostro de Clara palideció. Estos fondos fueron utilizados para financiar la campaña legal de la señora Salvatierra Miller contra su propio padre. Sin aprobación del consejo, sin documentación, sin autorización alguna. En la pantalla del tribunal aparecieron los estados bancarios, fechas, montos, cuentas de destino. Esto constituye desfalco de fondos corporativos. Blake comenzó a revolverse. Su señoría, estas acusaciones son intentos desesperados de desprestigio. ¿Desesperados? Gabriel sonrió con frialdad. Son registros bancarios. Las matemáticas no mienten. Se volvió hacia Clara. De pronto se veía más pequeña, como una ejecutiva atrapada viendo su mundo derrumbarse. Además, tenemos pruebas de manipulación de testigos. La compostura de Blake se quebró. Eso es absurdo. La señora Blake preparó el testimonio de su clienta proporcionándole frases exactas, gestos emocionales, respuestas estratégicas. Tenemos grabaciones. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. Grabaciones, cámaras de seguridad de oficina con capacidad de audio. Las sesiones de entrenamiento de la señora Blake quedaron registradas accidentalmente durante las rondas de seguridad del edificio. La expresión del juez se endureció. Quiero que esas grabaciones sean revisadas de inmediato. Cuando llegó mi turno de testificar, me sentí sereno, centrado, listo. Señor Salvatierra, comenzó Gabriel formalmente. ¿Cuánto tiempo ha dirigido Industrias Salvatierra? 30 años. Fundé la empresa en 1995 con $50,000 que pedí prestados hipotecando mi casa. Ingresos anuales actuales 247 millones. Ganancia neta 29.6 millones. Número de empleados. ¿Algún médico lo ha declarado incompetente? No. El mes pasado me sometí a una evaluación completa, pruebas cognitivas, examen psicológico, chequeo físico. Todos los resultados fueron normales para mi edad. Gabriel presentó mis informes médicos. Certificados limpios de 3 médicos independientes. En su opinión profesional, ¿por qué su hija persigue esta acción legal? Miré a Clara. Tenía la vista clavada en sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Ella cree que he priorizado la cultura empresarial por encima de las utilidades máximas. Quiere aplicar automatización y recortes que eliminarían empleos y reducirían beneficios para los trabajadores. Maximizar ganancias siempre es la estrategia correcta. No. El crecimiento sostenible requiere equilibrar rentabilidad con satisfacción de empleados, lealtad de clientes y responsabilidad social. ¿Y cómo ha impactado esta filosofía en el desempeño de la empresa? Hemos mantenido un crecimiento constante por 30 años. Nuestra retención de empleados supera los estándares de la industria. Los índices de satisfacción de clientes permanecen en el percentil 95. Gabriel asintió. He dirigido esta empresa 3 décadas y conozco cada cifra, cada empleado, cada decisión estratégica. Mi hija quiere sacrificar la estabilidad a largo plazo por ganancias rápidas. El contrainterrogatorio de Blake fue desesperado. Señor Salvatierra, ¿no es cierto que usted se ha negado a modernizar la empresa? Me he negado a cambios imprudentes. La tecnología debe servir a los objetivos del negocio, no al revés. Su hija afirma que usted es emocionalmente inestable. Mi hija es joven e impaciente. Confunde la pasión con inestabilidad, la convicción con terquedad. Ella dice, "You make decisions based on sentiment". Yo tomo decisiones basadas en la experiencia. 30 años construyendo algo que perdure. Blake seguía lanzando ataques, pero sus flechas no daban en el blanco. Las pruebas eran aplastantes. Clara había jugado demasiado fuerte. Y había perdido. Cuando Jorge Medina volvió a declarar su confianza, se había esfumado. Tal vez fui demasiado optimista con los retornos proyectados. Sigue apoyando la candidatura de la señora Salvatierra Miller. Largo silencio. Estoy reconsiderando mi posición. El alegato final de Blake sonó vacío. A pesar de estas acusaciones, el tema central sigue siendo la resistencia del señor Salvatierra a una modernización necesaria. Pero la respuesta de Gabriel Luna fue quirúrgica.
El tema central es si una hija puede robarle la empresa a su propio padre a través de mentiras, desfalco y manipulación de testigos. El rostro del juez Harrison se endureció como granito. Orden en la sala. Dadas las graves acusaciones de irregularidades financieras y posibles violaciones éticas, este caso requiere una revisión adicional. Finalmente, Clara me miró. Sus ojos eran los de Elena, llenos de confusión y miedo. El tribunal se reunirá de nuevo en una semana para la decisión final. Cuando la sala comenzó a vaciarse, mi hija se acercó despacio. «Papá». Por un instante parecía la niña que pedía cuentos antes de dormir. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó, hija mía, llegó. Se alejó con su equipo legal destrozado, dejándome solo con las ruinas de nuestra familia. La victoria sabía amarga cuando significaba destruir a tu propia sangre. Todos en pie para recibir al honorable juez Harrison. La sala se levantó como un solo cuerpo, accionistas, abogados, familiares convertidos en extraños. Sentí la presencia firme de Ernesto Calderón a mi lado mientras el juez entraba con el peso de la decisión sobre sus hombros. El juez Harrison se acomodó en el estrado, papeles dispuestos con precisión judicial. «Siéntense, por favor». El silencio fue absoluto. 3 meses de guerra familiar reducidos a este instante. En el caso Salvatierra contra Industrias Salvatierra S.A. he llegado a una decisión. Mi corazón retumbaba en mis costillas. Al otro lado del pasillo, Clara estaba rígida en su asiento con la mano de Laura Blake sobre su hombro. Tras revisar todas las pruebas, testimonios y documentación, el tribunal no encuentra motivos para declarar al señor Salvatierra incompetente para manejar sus asuntos empresariales. El alivio me recorrió como agua tibia, pero se sentía hueco. Además, la evidencia de irregularidades financieras y posible manipulación de testigos genera serias preocupaciones sobre la conducta de la parte demandante. Los hombros de Clara se hundieron. La lucha se le escapó por completo. El caso queda desestimado. El señor Salvatierra retiene el control total de Industrias Salvatierra. Ernesto se inclinó hacia mí. La justicia ha prevalecido. Pero la justicia era fría cuando significaba derrotar a tu hija. Gabriel me estrechó la mano con profesionalidad. Felicidades, don Julián. Su competencia ha sido confirmada. ¿Confirmada? La palabra me supo amarga. Al otro lado de la sala, Jorge Medina ya se acercaba. Oportunista como siempre. Señor Salvatierra, quiero expresarle toda mi confianza en su liderazgo continuo. Ayer apoyaba la revolución de Clara. Hoy era mi leal defensor. Por supuesto, Jorge, negocios son negocios. Laura Blake recogió sus papeles con precisión mecánica. Su carrera había recibido un golpe severo. Clara permanecía inmóvil mirando fijamente sus manos. La sala empezó a vaciarse. Los reporteros llenaban páginas con notas rápidas. Mientras yo me quedaba con un sabor amargo, había ganado. Pero a un costo que jamás había querido pagar. Los accionistas murmuraban estrategias. Personas comunes volviendo a sus vidas normales después de presenciar cómo una familia se destrozaba desde dentro. Yo no podía moverme. La victoria debería sentirse mejor que esto. Ernesto Calderón tocó mi brazo. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Lo hice? ¿O simplemente confirmé lo que Clara decía sobre mis prioridades? Protegiste lo que construimos juntos. La empresa estaba a salvo, mi reputación intacta, los accionistas tranquilos. Todo lo que había defendido seguía en pie. Salvo mi relación con mi hija, Clara se levantó lentamente recogiendo su bolso. Esteban la esperaba en la puerta de la sala, el alivio evidente en su rostro. Para él también había terminado la pesadilla, pero ella se veía tan pequeña, tan derrotada. Entonces tomé una decisión que incluso me sorprendió. Clara se giró. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. Ya no le quedaban lágrimas. Papá, esto no tiene que ser el final de nuestra historia. Algo se encendió en su expresión, esperanza, miedo. Lo perdí todo. No solo perdiste una batalla, no la guerra con la vida. Ernesto nos observaba con atención. Gabriel fingía organizar papeles, pero escuchaba. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Clara. Miró a Esteban, que asintió dándole ánimos. No aquí, en un café, en un lugar neutral.
Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto. Me acerqué un poco más. Sigues siendo mi hija. Sigues siendo brillante. Sigues siendo capaz de grandes cosas. Su compostura se quebró apenas y dijo, especialmente después de todo lo que hiciste. Se necesitó valor para desafiarme aunque el método fuera equivocado. Me miró con los ojos de Elena confundidos, dolidos, pero mostrando algo nuevo. Te llamaré la próxima semana. No era mucho, pero era un inicio. Cuando se fue con Esteban sentí algo inesperado. No victoria, no reivindicación. Esperanza. La empresa seguía siendo mía, y la familia aún podía salvarse. Y quizá, solo quizá, podríamos construir algo mejor juntos. 10 días de espera me llevaron a esa banca frente al lago de Chapultepec. El agua brillaba con el sol de la tarde y la silueta de la ciudad se alzaba como promesa detrás de los árboles. Llegué temprano, necesitaba tiempo para prepararme. Esa conversación determinaría si tendríamos un futuro o solo un pasado legal. Clara apareció puntual caminando despacio por el césped. Llevaba jeans y un suéter sencillo sin armaduras de ejecutiva, sin muros defensivos. Solo mi hija. Papá. Se sentó a mi lado guardando una distancia prudente. Gracias por venir. He estado pensando en lo que dijiste en el tribunal. El agua golpeaba suavemente la orilla. Corredores pasaban la vida normal, seguía mientras nosotros intentábamos reconstruir la nuestra. Papá, nunca sentí que estuvieras orgulloso de mí. Las palabras me golpearon como puñaladas. Clara. Cada logro parecía invisible. Cada éxito menos importante que la siguiente reunión de consejo. Me giré por completo hacia ella. Siempre estuve orgulloso de ti, solo que nunca supe cómo demostrarlo. Mamá intentó decírtelo. Ella me decía, I needed words, not just opportunities. La voz de Elena resonaba tras 5 años. Necesita tu atención más que la empresa. Tu madre era más sabia de lo que le reconocí. Yo quería demostrar que era digno de tu amor. Mi amor no necesita pruebas. Es incondicional. Ella rió con amargura. Entonces, ¿por qué siempre se sintió tan condicionado? ¿Por qué cada conversación terminaba siendo sobre trabajo? ¿Por qué la empresa siempre era más importante? Miré el agua viendo los veleros acercarse al puerto. ¿Cómo explicas 30 años de prioridades equivocadas? Construí Industrias Salvatierra para ti y para el futuro de nuestra familia. Cada desvelo, cada cena perdida, cada sacrificio. Pensé que les estaba dando seguridad, pero también nos diste distancia. Sí, la admisión se sintió como soltar un peso enorme. Confundí proveer con ser padre, confundí éxito con amor. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Yo necesitaba a mi papá, no a un benefactor. Y yo necesitaba aprender la diferencia. El silencio se extendió entre nosotros, ya no incómodo, sincero. Cuando presenté aquella demanda, no solo estaba luchando por la empresa, estaba peleando por reconocimiento, por una validación de que yo importaba para ti. Siempre has importado, respondí. Solo que lo demostré mal. Clara se secó los ojos con el dorso de la mano. Estuve a punto de destruirlo todo. No estuviste a punto de salvarnos. ¿Cómo puedes decir eso? Malversé dinero. Le mentí a los accionistas. Intenté que te declararan incompetente. Forzaste la honestidad. Nos obligaste a enfrentar lo que estaba roto. El lago reflejaba nubes de la tarde. La primavera en la Ciudad de México parecía llena de posibilidades. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó. Depende. ¿Todavía quieres modernizar la empresa? ¿Me confiarías eso? ¿Qué opinas de un liderazgo compartido? Clara me miró fija. ¿Estás listo para confiarme una parte de la compañía? Estoy listo para confiarte el futuro de la compañía. Su respiración se entrecortó. ¿Quieres decir codirectores generales? Tu innovación, mi experiencia. Socios en vez de enemigos. Exactamente. ¿Harías eso después de todo? Por todo. Tú tenías razón sobre la modernización. Yo tenía razón sobre la cultura. Juntos podríamos construir algo de lo que Elena estaría orgullosa. Clara se levantó caminando hacia la orilla del agua. Observé cómo procesaba la propuesta, viendo en sus movimientos la misma reflexión de su madre.
Asociación completa, autoridad compartida, responsabilidad compartida. Un equipo de padre e hija al frente. Se volvió hacia mí. Y la mesa directiva Ernesto ya está de nuestro lado. Los accionistas quieren estabilidad y crecimiento. Podemos darles ambas cosas. Y los empleados respetarán el nombre Salvatierra. A los dos. Clara regresó sentándose más cerca esta vez. Tengo condiciones, dilas, transparencia total, ninguna decisión sin consulta. Implementación de tecnología moderna, programa de reparto de utilidades. De acuerdo. Mis condiciones: mantener la cultura de la empresa. Cambios graduales, no revoluciones. Tiempo familiar protegido. Tiempo familiar asentí. Cenas semanales, nada de negocios durante los cuentos de dormir de Valeria. Y la fundación de Elena sigue. Clara sonrió por primera vez en meses. Trato hecho. Extendí mi mano. Socias, ella la estrechó con firmeza. Socios. Luego me sorprendió abrazándome con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija, siempre lo he hecho. Nos quedamos abrazados junto al lago mientras la tarde se desvanecía. Padre e hija convirtiéndose en algo nuevo, socios de negocios, familia, futuro. La cocina olía a la receta favorita de Elena. Clara se movía entre la estufa y la mesa con su eficiencia habitual, pero aquella noche había celebración en cada gesto. Papá, preparé tu platillo preferido. Llegué con un paquete envuelto y la sonrisa de mi propio padre. Huele a la comida de tu madre. Misma receta, mismo amor. La mesa estaba puesta con formalidad, pero también con calidez. Velas, la vajilla especial, la atención reservada para ocasiones importantes. Valeria entró corriendo con un vestido manchado de pintura. Abuelo, Valeria, el abuelo te trajo algo especial. Le entregué el paquete envuelto. Ella lo abrió con entusiasmo infantil, revelando un pequeño traje de negocios pensado para cuando llegue el día de dirigir Industrias Salvatierra. Valeria rió colocándose la chaqueta diminuta encima. Voy a ser la jefa. Algún día, corazón, algún día podría serlo. Esteban salió de su estudio con planos arquitectónicos bajo el brazo. Me alegra que volvamos a ser una familia unida. A mí también, respondí con sinceridad. La cena fluyó de manera natural. Valeria habló sin parar de su preescolar. Esteban compartió su proyecto más reciente, un museo infantil en el centro de la ciudad. Clara presentó planes preliminares para la modernización tecnológica de la empresa. Implementación gradual, subrayó, respetando al personal existente mientras se mejoraba la eficiencia. Lo mejor de ambos mundos, dije. Después del postre, Clara sacó una carpeta de manila lista para oficializarlo todo. El acuerdo de sociedad era elegante en su sencillez: autoridad compartida, responsabilidades complementarias, protocolos para resolver disputas. Todo lo que dos líderes testarudos necesitaban para trabajar juntos. Abuelo, ¿ya no estás triste?, preguntó Valeria observándonos con esa sabiduría inocente que solo tienen los niños. No, corazón. Ahora el abuelo está feliz porque mamá y yo volvimos a ser amigos. Porque volvimos a ser familia. Firmé los documentos con mano firme. Clara lo hizo después, su firma segura y decidida. Esteban sacó una botella de champaña del refrigerador. Pensé que podríamos celebrar. Perfecto, respondí. Nos reunimos en el comedor alzando las copas. 4 generaciones de familia, pasado, presente y futuro, unidas de nuevo. Por el nuevo futuro de Industrias Salvatierra, declaró Clara. Por la sociedad.